Realidades de la nueva creación, capítulo 20. Caminar como meros hombres. Uno de los hechos más tristes que tenemos que afrontar hoy es que los hijos de Dios, hombres con Dios en su interior, hombres con la misma naturaleza de Dios, están caminando como meros hombres del mundo, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. No sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andás como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Primera de Corintios 3, 1 al 4. Pablo veía imposible escribir acerca de los aspectos profundamente espirituales de la sustitución de Cristo. Veía imposible escribirles acerca de la nueva creación porque vivían en el ámbito de los sentidos. Nunca habían desarrollado su espíritu recreado. Verá, el creyente, cuando nace en la familia, tiene una medida de fe, tiene una medida de amor. El amor de Dios es vertido en su corazón mediante el Espíritu Santo. Pero a menos que crezca en gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, a menos que estudie para mostrarse aprobado ante el Padre, sigue siendo poco espiritual. Su espíritu nunca se cultiva, nunca se desarrolla. Usted puede desarrollar su espíritu como puede desarrollar su mente, como puede desarrollar sus músculos físicos. El creyente promedio nunca ha desarrollado su espíritu. Por consiguiente, su fe es débil, su amor es débil. Su conocimiento a menudo está mezclado con el error. Debe recordar que el amor no viene de las facultades racionales y tampoco de la fe. La fe y el amor nacen ambos en el espíritu humano recreado. La razón por la que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4, no fue para cultivar las facultades intelectuales y racionales del hombre, sino para cultivar su espíritu. En Efesios 1:17 al 18, Pablo había orado que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El corazón se llama, en Romanos 7:22, el hombre interior. En Primera de Pedro 3:4, es el interno, el del corazón. Verá, el hombre es un ser espiritual y la parte de él que está espiritualmente muerta es su espíritu. Tras ser recreado, su espíritu debe ser educado, entrenado y desarrollado. A medida que crece el espíritu en fortaleza y vigor en la palabra, la fe se hace más fuerte y el amor se convierte en el amor del Maestro. Mientras caminemos en los sentidos y sigamos las inclinaciones de los sentidos, el espíritu no se desarrolla y estamos caminando como meros hombres. Caminamos como si nunca hubiéramos recibido la vida eterna. El creyente tiene posibilidades ilimitadas en esta vida divina. Efesios 1:3 nos da un retrato del espíritu recreado desarrollado. Dice, Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si tenemos esas bendiciones, entonces las inescrutables riquezas de Cristo solamente nos pertenecen. En Efesios 3:8, Pablo dice que predicó a los gentiles las insondables riquezas de Cristo. En el versículo 12 dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. No hay límite para esta nueva vida. Él dice en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. En Efesios 4:1 dijo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Debemos caminar en amor, caminar en la plenitud de su comunión. Debemos crecer en gracia y en el conocimiento de ella, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Efesios 4:13-14. Él quiere que crezcamos hasta alcanzar la plena estatura de la vida de Jesús. Nos pertenece. Usted puede entender que se ha convertido en un participante de la misma naturaleza del Padre y que todo lo que Jesús compró para usted en su obra redentora está disponible para usted. No hay fundamento que sostenga que un hombre sea débil. No hay base para que un hombre siempre esté hablando de su falta de fe y falta de esto o de aquello.
porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan 1:16. En la mente del Padre usted está completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Usted está completo en lo completo que es Él. Nunca olvidaré la emoción que provocó en mi corazón Efesios 1:22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos el cuerpo, somos los pies de Cristo, somos la parte del cuerpo que hace recados para el Maestro. Y Él ha puesto todas las fuerzas de las tinieblas bajo nuestros pies. Uno de nosotros podría perseguir a 1000 y 2 podrían hacer huir a 10,000. La capacidad de Dios que está dentro de nosotros es totalmente ilimitada. ¿Qué vamos a hacer con un versículo como este? Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. 2 Corintios 3:4-5. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. 2 Corintios 3:6. Esto no es algo solo para los predicadores, es para todos nosotros. Tenemos su suficiencia, tenemos su capacidad. ¿Cómo me asombra cuando veo la traducción correcta de Lucas 24:49? Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Este fue el mensaje de Jesús a los discípulos antes de ascender. Él quería que ellos fuesen revestidos de poder. La palabra correcta para poder significa capacidad. Él dice, en efecto, quiero que sean revestidos de la capacidad de lo alto, de la capacidad del Padre. Puede oírle decir, ahora serán capaces de entender los mensajes que les he dado. Tendrán la capacidad para saber lo que significa la nueva creación. Tendrán la capacidad de entrar en la plenitud de esta vida divina. Tendrán la capacidad de ser mis testigos, de sanar a los enfermos, de echar fuera demonios y de usar mi nombre contra todas las fuerzas de las tinieblas. Conocerán lo que significa Marcos 16:17, donde él dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y Juan 16:23, todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Como ve, hasta que nuestro corazón no asimile estas verdades, caminaremos como meros hombres. Acuérdese de Sansón, el poderoso hombre de pacto. Nunca ha habido un hombre como él. Sin embargo, cuando ignoró los derechos de su pacto, los filisteos le capturaron, le sacaron los ojos y le hicieron su esclavo. Los ojos del corazón de la mayoría de los creyentes son como los ojos de Sansón. Han perdido su capacidad de disfrutar de la plenitud de sus derechos en Cristo. Juan 10:29-30 nunca ha significado nada para muchos de ellos. Permítame leérselo. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. Nunca han aprendido a decir, mi Padre es mayor que todo, mi Padre es mayor que todo. Lágrimas amargas de la mitad de mi vida, tentaciones y temores, mi Padre es mayor que todo. Nunca se han dado cuenta de que tenían un Padre, solo ha sido Dios para ellos. Nunca han susurrado, mi Padre, te amo. El Padre nunca ha podido hacerse real en sus corazones porque el conocimiento de los sentidos les ha gobernado férreamente. Él es un Dios Padre y le ama. Hebreos 7:25 nunca ha estado en el trasfondo de su conciencia como una gran fuerza viva, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuanto más difíciles sean las circunstancias para ellos, más Él les sostiene. Su intercesión por usted significa que no hay poder suficiente en el mundo para esclavizarle si está en comunión con el Padre. Él vive siempre para su beneficio. Él le ama. Él se entregó por usted. Él anhela que usted responda a ese amor. Él anhela que le mire y susurre, Jesús, te amo. Orientado a la redención. Al Padre le gustaría que usted fuera alguien orientado a la redención. No sé cómo puede actuar como un mero hombre durante más tiempo. No haga que su corazón se duela por usted por ser alguien orientado a las circunstancias, la enfermedad o el fracaso. Él nunca creó un fracaso. Él nos hizo para la victoria. Usted tiene el poder de usar el nombre de Jesús. Úselo. Le da acceso a la misma presencia del Padre. Le da la victoria sobre la enfermedad, sobre las circunstancias, sobre las fuerzas de la oscuridad. Usted tiene el mismo grande y poderoso Espíritu Santo que Jesús y los apóstoles tuvieron en su caminar. Jesús es su sabiduría. Él es hoy la fortaleza de su vida.
Usted está ahora bendecido con toda bendición espiritual. No necesita clamar pidiendo fe ni orar por fortaleza. Ya lo tiene todo. Todo eso le pertenece. Ha sido bendecido con todo lo que la redención podría darle. Me gustaría que pudiera ser consciente de la presencia del Maestro que, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28:20. Se convertirá solo en un hecho inconsciente, para que a pesar de lo que ocurra, usted sepa que Él está ahí, y luego olvida cómo era. Santiago 1:24. Santiago aquí está describiendo al hacedor de la palabra. Él es más que un maestro de la palabra, es más que un admirador de la palabra, es más que un estudiante de la palabra. La palabra está viva en él, está viviendo para que la palabra sea parte de su ser, camina en amor. Toda su conducta está gobernada por la nueva ley de la creación. No permite que sus labios pequen contra su espíritu. Ha aprendido a medir con cuidado el valor de las palabras. Por eso Santiago 1:22 al 25 se ha convertido en una sección muy seria de la palabra para él. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. ¿Cuántas buenas personas se han engañado a sí mismas? Creen en las enseñanzas de su iglesia, no estudian mucho la palabra, tienen mucho cuidado con lo que dice el hombre y a menudo se niegan mucho y se ponen a sí mismos bajo esclavitud por la palabra del hombre. Santiago está llevándonos cara a cara con el Padre mismo. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Y por eso estudio la palabra para descubrir lo que dice y luego hacer. La ley del amor se dio para gobernar nuestra conducta entre nosotros y por eso la estudio diligentemente. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. Luego olvida cómo era. Santiago 1:23 al 24. Veamos qué clase de hombres somos. ¿Qué dice el Padre de nosotros? ¿Deberíamos hacer inventario y descubrir lo que somos en la mente del Padre? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. O se convertirán en hijos de Dios. Si un hombre está dispuesto a ser guiado por el Espíritu, será guiado a convertirse en un hijo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:15 al 17. Esto es lo que el Padre dice de nosotros. Estamos en su familia, somos una parte del cuerpo de Cristo, somos lo que el Espíritu llama el hombre de la nueva creación. Hemos pasado de estar en una relación satánica a la familia de Dios el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Si eso es cierto, y lo es, entonces somos un nuevo tipo, una nueva clase de hombres. Deberíamos estudiar la palabra para poder conocer lo que el Padre espera de nosotros y lo que el mundo tiene derecho a esperar de nosotros. Somos un pueblo sobrenatural. Tenemos la capacidad de Dios, la sabiduría de Dios. Tenemos la mente de Dios en su palabra. No deberíamos olvidar nunca qué clase de hombres somos. Véase 2 de Pedro 3:11. No importa cuál sea la crisis, no importa qué pruebas puedan llegar a nosotros, no nos olvidamos de qué clase de hombres somos. Verá, pertenecemos a un nuevo orden. Pertenecemos a la clase de personas que tienen derecho legal a entrar en la presencia del Padre. En sí, en cualquier momento, en cualquier lugar. Y no solo tenemos el derecho, sino que tenemos una invitación para entrar confiadamente al trono de la gracia. Somos los hombres justos. Hemos sido edificados por la naturaleza del Padre que nos fue impartida cuando nos convertimos en nuevas criaturas. Esa justicia de Dios nos hace amos de todas las fuerzas fuera de Dios. Estamos asociados con el cielo y tenemos el respaldo del cielo. Podemos oír a Pablo decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Él está por nosotros. Él está de nuestro lado. En Romanos 8:31 al 39, Pablo repasa todas las fuerzas que pueden ser antagonistas, que podrían venir contra nosotros, y nos muestra que podemos ser amos de todo lo que Satanás pueda traer contra nosotros. No hay un arma que tenga Satanás contra la que no resistamos. Verá, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es con las cosas del conocimiento de los sentidos, es con fuerzas espirituales.
Y en todas estas cosas somos más que amos. Estas no pueden separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Si pudieran separarnos de su amor, podrían derrotarnos, pero Él nos ama y eso le hace ayudarnos, cuidarnos, vigilarnos y protegernos. No debemos olvidar ni por un instante que el gran Espíritu poderoso que resucitó a Jesús de los muertos, la persona que le dio al mundo su vegetación, el poderoso, vive en nosotros, porque es Dios quien está obrando dentro de nosotros, llevando a cabo su buena y agradable voluntad. Si nos acostumbrásemos a confiar en Él, como confiamos en el dinero que está en nuestra cuenta bancaria, como confiamos en nuestro automóvil cuando está lleno de gasolina y aceite, ¿qué hombres y mujeres tan poderosos caminarían por la tierra? El Padre sería muy real para ellos. El nombre sería muy real. Habría una conciencia del hecho de que Jesús dijo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Mateo 28:18. Efectivamente, Él dijo, «Vayan, como mis representantes les daré el derecho legal a usar mi nombre. En mi nombre serán los amos de los demonios, de las enfermedades, de las leyes naturales, que de ninguna manera les impedirán hacer mi voluntad». Verá, somos los representantes legales del reino celestial. Nunca deberíamos olvidar qué clase de hombres somos. Enviamos a nuestro embajador a Inglaterra. Él no debe olvidar nunca que no es un mero hombre, ahora es un representante de nuestro gobierno. Nuestro gobierno le respalda. Está diciendo las palabras que nuestro gobierno le ha dicho que diga. No está actuando por su propia iniciativa. No es un mero hombre, es un embajador que representa nuestro gobierno. Yo no debo olvidar qué clase de hombre soy. Soy un embajador de Cristo. Como embajador tengo el respaldo de la Corte Suprema del Universo. Tengo el respaldo de mi Padre Dios, de Jesús, del grande y poderoso Espíritu Santo y de todos los ángeles de Dios. Como puede ver, no puedo ser un fracaso a menos que me olvide de qué clase de hombre soy. No sé si usted se ha dado cuenta alguna vez en 1 Corintios 3, 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es como si dijera, me hubiera gustado poder hablarles como a hombres que saben quiénes son, lo que son y lo que pueden hacer, pero no puedo porque están viviendo en el ámbito de los sentidos. No tienen confianza en las grandes realidades espirituales a las que están unidos, están viviendo como bebés, no parecen entender la realidad de su unidad con la deidad. Pablo clama, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía. 1 Corintios 3:2. ¡Qué patética confesión! ¡Qué confesión tan humillante! Cuando por el tiempo que tenían como creyentes deberían aprovecharse ya de lo que eran en Cristo, pero no lo habían hecho. Se habían conformado con escuchar las voces de hombres, con leer la literatura de los hombres, pero habían ignorado la literatura del cielo, la voz de aquel que resucitó a Jesús de la muerte. El siguiente versículo vierte luz al respecto. Él dijo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? 1 Corintios 3:3. O como lo dice otro, su conducta es la conducta de meros hombres cuando deberían caminar como hijos de Dios. Deberían ser amos en lugar de esclavos. Cada uno de ustedes podría ser un líder. En vez de eso, están siendo guiados, pero no guiados por Dios. Están siendo guiados por el conocimiento de los sentidos. Por consiguiente, toda su vida está desfigurada. Han perdido la conciencia de ser lo que son. Y cuando llega la enfermedad, se ven en un dilema, no saben qué hacer. Su corazón se llena de temor. Nunca han ocupado su lugar en Cristo. Nunca le han sacado partido a sus derechos y privilegios en Cristo. Nunca han reivindicado sus derechos como un hijo en la familia. Inconscientemente, se han relegado al lugar de un siervo. Están dependiendo de otras personas y cuando llegue el problema de fe, hablan de su incredulidad y carencia. Usted es un autoestopista espiritual. Tiene la capacidad de Dios, pero no la usa. Tiene esta palabra viva de Dios. Es alguien idóneo para sacarle partido a los privilegios que pertenecen a los hijos de Dios y sin embargo, está viviendo como un mero hombre. Se ha olvidado de qué clase de hombre es. Hebreos 5:12 al 14 describe este tipo de creyente. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:12. Esto es hablar claro. Es el corazón del Padre acercándose a sus despreocupados y desconsiderados hijos. Y Él dice, tuvieron tiempo más que suficiente. Podrían haber tomado cursos en el estudio de la palabra. No era necesario que fueran a una escuela bíblica. Podían haber tomado cursos por correspondencia. Podían asistir a clases bíblicas probablemente en su propia iglesia o en su propia comunidad. Incluso se han olvidado de las enseñanzas de los primeros principios de la nueva creación. Se les ha olvidado que han pasado de muerte a vida. Se les ha olvidado de que son una nueva creación, creados en Cristo Jesús. Se les ha olvidado que están atados a Dios y que son partícipes de la naturaleza divina. Se les ha olvidado que tienen dentro de ustedes la vida misma de Dios y tienen a su disposición el gran Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo. Él está listo para entrar y tomar posesión de usted y de ser su maestro y su guía y su consolador. Ha sido más fácil para usted leer acerca de la Biblia que convertirse en un estudiante de la Biblia y estudiar para mostrarse aprobado ante Dios en esta palabra viva. Ha llegado a un lugar donde tiene necesidad de leche. Necesita un tratamiento de bebé y cuidados de bebé. Eso es algo triste. Y luego él dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Hebreos 5:13. Usted nunca se ha ejercitado para discernir entre el bien y el mal. Y esto no se refiere a distinguir entre pecado y justicia, sino entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal que pueden venir a usted disfrazadas. Usted ha vivido en la línea fronteriza entre lo bueno y lo malo. ¿Se ha estado preguntando, ¿está bien hacer esto? ¿Debería hacer eso? Estas son preguntas de un bebé en Cristo. No ha habido crecimiento ni desarrollo. Y si alguien preguntase, ¿es usted creyente? Es probable que usted respondiera, bueno, estoy intentando serlo. Verá, no existe el concepto de que un creyente intente ser un creyente. Así como no es posible que un chico intente ser chico. Es un chico. Lo único que puede hacer es decir, soy un mejor chico. Si usted dice que está intentando ser creyente, entonces no es un creyente. Está fuera. Nunca ha recibido vida eterna. Su espíritu nunca ha sido recreado. Así que es vitalmente importante que estudie la palabra para descubrir qué clase de hombre es, cómo el Padre lo ve y lo que espera de usted. Capítulo 21. Creer en su sustitución. Cuando usamos el hecho de su sustitución como usamos un puente o un ascensor, entonces la palabra se convierte en una realidad. Nunca pensamos en la fe cuando tomamos un ascensor o el tren, simplemente los usamos. Si fuéramos conscientes de nuestra nueva creación, conscientes del hecho de que somos nueva creación y tenemos la naturaleza y la vida del Padre en nosotros, como lo somos de las cosas de los sentidos, entonces caminaríamos en victoria. Usted no puede ser consciente de que Dios está dentro de usted sin ser un vencedor. Entonces 1 de Juan 4:4 se convierte en una realidad. Observe ahora, hijitos, vosotros sois de Dios. Permítame que esto cale en la conciencia de su espíritu. Dígalo una y otra vez. Yo soy de Dios. He nacido de lo alto. He nacido de Dios. Soy una nueva creación, creado en Cristo Jesús. Soy amo de todo aquello conectado a la vieja creación. Satanás no tiene dominio sobre la nueva creación, no tiene dominio sobre mí. Ese hombre interno del corazón, mi espíritu, el verdadero yo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. El antiguo hombre con sus debilidades, sus fallos, sus dudas, sus temores y su sentimiento de servidumbre a las circunstancias se ha ido. Y el nuevo espíritu, el nuevo hombre en Cristo, ahora es amo donde el otro era esclavo. Esta nueva creación está redimida de las manos de sus enemigos. Puedo oír a Pablo susurrar, ¿en quién tengo mi redención? Véase Efesios 1:7. Usted verá que esa verdad se está convirtiendo en una realidad. Ahora puede entender la siguiente frase en 1 de Juan 4:4. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tengo la vida y la naturaleza de Dios en mí. Eso me hace una nueva creación. He invitado al que resucitó a Jesús de la muerte para que haga su hogar en mí y Él está en mí. Cuando empiezo a estudiar la palabra, siempre llamo su atención a ese hecho. Cuando tengo que mandar o predicar, digo, Espíritu Santo, esta es tu oportunidad. Ahora habla a través de mí, piensa a través de mí, vive en mí, revela a Jesús a través de estos labios.
Verá, la gran sustitución es nuestra. Él es nuestro. Su capacidad es nuestra. Todo lo que Él hizo es nuestro, así como nuestras manos y nuestros pies son nuestros. Nos miramos ahora como una nueva creación. Nos han sacado de la esfera de la muerte, de manera tan real como Jesús lo fue cuando resucitó de la muerte. Su cuerpo fue sacado del ámbito de la muerte física. Nuestro espíritu ha sido sacado del ámbito de la muerte espiritual. En la mente de la justicia, hemos resucitado con Él. En realidad, cuando nos convertimos en nuevas creaciones, pasamos de muerte a vida. Dejamos el ámbito de la muerte espiritual, dejamos el dominio de la muerte, la familia de Satanás. Juan 5:24 se ha convertido en una realidad. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Como ve, al nacer salimos de la muerte espiritual para entrar en el ámbito de la vida espiritual. Salimos de la autoridad y el dominio de Satanás, y hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención, la remisión de nuestros pecados. Es una redención acorde con las riquezas de su gracia, su amor, su capacidad. En verdad hemos pasado a la familia de Dios. Dios es ahora nuestro Padre. Ahora somos sus hijos. Cuando eso ocurrió, nos comenzaron a ver como los hijos de Dios en libertad. Porque Cristo nos ha liberado. Jesús se ha convertido en nuestra justicia. Mediante el nuevo nacimiento, nos hemos convertido en participantes de la naturaleza divina. Nos convertimos en la justicia de Dios en Cristo. Eso significa que podemos estar en la presencia del Padre con la misma libertad que tuvo Jesús. Antes de ese tiempo teníamos una conciencia de pecado desarrollada en nosotros por la muerte espiritual. Ahora tenemos conciencia de la vida eterna. Somos los hijos e hijas de Dios. Hemos estado creciendo en ser conscientes de nuestra justicia y estamos comenzando a ocupar nuestro lugar y a actuar como hijos e hijas. Al actuar en la palabra tenemos experiencia en la justicia. Qué vitalmente necesario es que estemos experimentados en la palabra que nos ha enseñado acerca de la justicia y a ocupar nuestro lugar en justicia. Me pregunto si entiende usted a lo que me refiero. Verá, cuando Jesús comenzó su ministerio público, Él era realmente la justicia de Dios revelada. Jesús no tenía sentimiento de pecado ni sentimiento de inferioridad. Era un superhombre, era amo de los demonios, era amo de la enfermedad y las dolencias, era amo de la carencia y el hambre. Bien, cuando usted y yo acudimos a Cristo, Él se convirtió en nuestra justicia. Entonces, mediante la nueva creación, nos convertimos en la justicia de Dios en Él. Nos enseñaron acerca de nuestra justicia, nos enseñaron acerca de nuestra libertad en Cristo. No sabíamos que éramos amos de los demonios en el nombre de Jesús. No sabíamos que teníamos autoridad sobre toda autoridad del enemigo. No sabíamos que podíamos estar en la presencia del Padre con la misma libertad que tuvo Jesús, sin ningún sentimiento de inferioridad, sin ninguna indignidad, que éramos los hijos e hijas de Dios. Jesús no tenía miedo del adversario. Esa es una de las cosas que me impactó más en esos primeros días de mi estudio. Jesús podía estar ante el mismo diablo sin ningún temor. Él no tuvo miedo cuando estuvo junto a la tumba del difunto Lázaro. Pero mire, yo me asusté por él. En mi imaginación yo estuve ahí, era una escena muy gráfica. Y veía al maestro mientras se juntaba la multitud y le oía decir con voz alta: «¡Retiren la piedra!». Después mi corazón susurró tiernamente: «Maestro, mejor que lo pienses bien. Ahora, lleva 4 días enterrado. Lleva muerto casi una semana. Marta te ha dicho que hiede ya». Juan 11:39. Pero él interrumpió mi pensamiento y volvió a gritar: «¡Lázaro, ven fuera!». Juan 11:43. Marta intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. Jesús dijo: «Desatadle y dejadle ir». Juan 11:44. Y del sepulcro salió el hombre cuyo cuerpo se estaba descomponiendo. ¿Por qué Jesús no tenía nada de miedo? Porque era la justicia de Dios. Eso es todo. No tenía sentimiento de pecado, no tenía sentimiento de condenación. Si el creyente supiera que es la justicia de Dios, como Jesús lo sabía, usaría el nombre de Jesús como una valentía que impresionaría al infierno y bendeciría a la humanidad. Jesús dijo después de resucitar a los muertos: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la cabeza de la iglesia». Véase Mateo 28:18. Ahora les doy el derecho legal a usar mi nombre y toda esta potestad está en ese nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. Verán, les he dado autoridad sobre Satanás.
Les he dado dominio sobre toda obra que ha hecho. Yo vine, dijo el maestro, para destruir las obras del diablo. Véase 1 de Juan 3:8. Lo estoy dejando todo en sus manos. Si un creyente desarrolla una conciencia de la justicia del Hijo, Satanás le tendrá miedo. Satanás sabe que en cuanto a la iglesia sea consciente de la realidad de la redención, en ese momento su reino sobre la tierra estará interrumpido. Jesús nunca nos habría dado la invitación en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, a menos que Él hubiera esperado que ocupásemos nuestro lugar y desempeñásemos la parte que nos pertenecía. Verá, nosotros somos lo que Él dice que somos. Deberíamos aprender a usar ese nombre como usamos nuestro propio nombre, o usar la oración como usamos un automóvil. En cuanto pensemos en esos grandes problemas, se volverán nuestros. El problema es que no los han enseñado como doctrinas. Han sido una parte de un credo. Hemos creído y la mayoría de nosotros nos hemos unido a esa iglesia que tiene ese credo. Ese credo ha encerrado a Jesús de tal forma que no puede hacer nada, y nos ha encerrado a nosotros en una conformidad al mundo que nos hace inútiles. Lo que Él está tratando de hacer estos días es liberarnos, soltarnos de la esclavitud, que nos ha esclavizado durante todos estos años. La revelación paulina no es un conjunto de doctrinas, es tan solo el Padre hablándonos mediante Pablo, revelando lo que nos pertenece en Cristo. Capítulo 22. El reposo de la redención. Pocos conocemos la realidad del reposo mencionado en Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Cuando Jesús hubo terminado su obra, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Véase Hebreos 1:3, también Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. También Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Terminó su obra. Su obra se realizó por nosotros, no por Él mismo. Él entró en su reposo. En Hebreos 4:3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Y en Hebreos 4:11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia o incredulidad. Ese es el reposo de la fe. Es el final de la preocupación y la lucha. Usted ya no busca fe o poder. Se ha convertido en uno con Él. Ha llegado a apreciar la obra que Él hizo por usted y la obra que el Espíritu Santo a través de la palabra ha hecho en usted. Ha llegado a saber que usted es lo que Él dice que es en Él. Usted sabe que es una nueva creación. Sabe que ha pasado de muerte a vida. Sabe que tiene la misma vida y naturaleza del Padre en usted. Sabe que, como Él está ahora a la diestra de Dios, usted está aquí abajo en la tierra. Sabe que es parte del cuerpo, un miembro del mismo. Sabe que fue resucitado juntamente con Él. Sabe que a pesar de lo que pudiera llegar a su vida, usted es más que vencedor. Estos son hechos que usted conoce. Ahora entra en su reposo, el reposo que Él compró para usted. Ha llegado al final del camino de la preocupación. Ahora está tan identificado con Él, tan unido a Él, que el Padre le mira como mira a su primogénito, y por eso la paz que sobrepasa todo entendimiento llena su ser. Recuerde Filipenses 4:6-7. Deberíamos convertirnos en maestros de este versículo, y este versículo debería convertirse en nuestro amo. Observe lo que dice: por nada estéis afanosos o ansiosos. ¿Se da cuenta? Usted está en un lugar de reposo. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. ¿Por qué está lleno de agradecimiento? ¿Por qué está su corazón lleno de paz y reposo? ¿Por qué tiene tanto gozo? Porque sabe que cualquier cosa que pida al Padre en el nombre de Jesús, Él se lo dará, incluso a Israel. Dios le dijo: clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Usted no está bajo la ley. Usted es un hijo, es un heredero. Usted es un miembro del cuerpo, y Él le ha invitado a entrar confiadamente en el trono de la gracia. Y usted se ha acostumbrado a estar en su presencia. Así que ahora ya no está ansioso, ha creído. Sé que el niño está enfermo. Los doctores
lo han desahuciado, pero usted oró por él. Su corazón está lleno de agradecimiento y está alabando al Padre. Sus familiares y seres queridos no lo entienden. Ellos susurran que mamá no está bien. No es cierto. Usted está bien porque Él está con usted. Él. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28:20. Es una realidad para usted. Usted ha entrado en su reposo. Sabe que ninguna palabra de Dios carece de cumplimiento y que en cada palabra está la capacidad de hacer bien. Usted ha orado y le ha dado gracias por la respuesta. La respuesta es tan segura como que el sol está brillando por la mañana. Ha dado a conocer sus peticiones al Padre. Y ahora el milagro se produce. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento se ha apoderado de su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús. Usted no tiene ningún pensamiento de preocupación o ansiedad. No tiene ninguna carga. Primera de Pedro 5:7 ilustra esto perfectamente. Echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Usted no está interesado en el rugir del adversario, ni el que sus amigos lo cuestionen, o en las dudas de otras personas. Usted sabe que su experiencia proviene de Él. Descansa en su palabra. Ha entrado en el reposo de Dios. Cuando Jesús oró, eso lo dejó todo zanjado. Ya no era necesario volver a hablar de ello. La respuesta estaba dada, que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16:23. Eso lo zanja todo. Usted pidió, ¿no es así? Pues bien, la respuesta viene de camino. Ahora no se preocupe por nada. Sabe que usted y el Padre están trabajando juntos. Ellos no pueden atraparle en sus circunstancias. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Sé tener en abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Verá, usted ha llegado a un lugar en el que las circunstancias ya no le asustan, donde la palabra del hombre no es sino la palabra del hombre para usted. La palabra de un doctor es solo la palabra basada en la evidencia de los sentidos. La palabra de Dios vive y mora. La palabra de Dios le está hablando. Para usted la palabra y Dios son uno. Usted no ha aprendido a separar a Jesús de sus palabras. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Es decir, tratan con la naturaleza de su espíritu y dan vida, victoria, paz y reposo a su alma. Usted está cansado en la palabra. Antes descansaba en la palabra del hombre, pero ha descubierto que no había reposo para usted. Ahora está descansando en el reposo de Dios. Verá, es el fin del temor a Satanás porque ha sido derrotado. Es el fin del temor a la enfermedad porque por sus llagas usted es sanado. Es el fin de su carencia. Su temor ya no es tal. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mateo 6:32. La carencia y el temor han dejado de existir para usted. Nunca piensa en su debilidad porque Jesús se ha convertido en su capacidad. El que es más grande vive en usted. Es el final de la ignorancia. Ha estudiado la revelación paulina hasta que se ha convertido en una parte de su conocimiento de su misma vida. Colosenses 1:9 debería ser una parte de su vida, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Puede ver la amplitud de eso? Usted conoce su voluntad. Está lleno del mismo conocimiento de la voluntad del Padre en toda su vida. Está lleno de sabiduría para usar el conocimiento que ha obtenido a través del estudio de la palabra. Esa sabiduría le ha capacitado para caminar digno del Señor en todo lo bueno. Ha llegado a ese lugar donde está dando fruto en toda buena obra. Es el fruto de la justicia. Se ha hecho un experto en la palabra de justicia. Usted conoce sus derechos y privilegios ante el trono y tiene la valentía de la fe para entrar en la presencia del Padre en cualquier momento, en cualquier lugar y dar a conocer sus peticiones. Usted sabe estar en el trono visitando al Padre y a Jesús. Está familiarizado con el Padre y con Jesús que con los que se ha asociado durante años. Oigo su corazón susurrar: conozco a aquel en quien he creído. Ahora usted camina digno del Señor y le está agradando. Se ha convertido en alguien que agrada al Padre como lo hacía Jesús. Yo hago siempre lo que le agrada al Padre, dijo el Maestro. Juan 8:29. Usted está creciendo, según estudia la palabra, en ese conocimiento exacto del Padre. Es una vida maravillosa la que está viviendo porque el maravilloso está en usted. El maravilloso es su Maestro.
Pero oiga Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Esto le ha dado firmeza. Cuando otras personas se desmoronan y se hunden, usted se mantiene firme, es inconmovible. Siempre está abundando en la obra del Señor. Está fortalecido para soportar. Las personas no pueden entender cómo puede con todo. Usted le susurra: todo me ayuda bien porque estoy en su voluntad. Véase Romanos 8:28. Y las circunstancias que les roban a ustedes su reposo, aumentan mi reposo. La misma oposición que destruyó su fe, edifica la mía, y ustedes no entienden porque estoy lleno de gozo inexplicable y lleno de gloria. Él y yo trabajamos juntos, soy participante de su fe, respiro su misma vida. Había una firmeza y quietud en Jesús que ha dejado de ser una maravilla para mí. Se ha convertido en mi gozo porque he entrado en Él y estoy creciendo continuamente en este mismo conocimiento de mis derechos y privilegios en Cristo. Esta es la razón por la que doy gracias al Padre que me ha dado la capacidad para disfrutar de mi parte de herencia de los santos en luz. Verá, no solo lo disfruto, sino que puedo hablarle a otros y darles hambre de ello. Luego puedo mostrarles el secreto de entrar en ello. Recuerda Colosenses 2:2. ¿Verdad? Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¡De pleno entendimiento! Esto es maravilloso, ¿no cree? Eso le hace pensar en Colosenses 2:9-10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Él me hizo así, yo no podía hacerlo. Él me sacó y edificó su plenitud, su totalidad en mí. Ahora me gozo en el pleno entendimiento a fin de conocer el ministerio de Dios, del Padre y de Cristo. Colosenses 2:2. Ahora oiga este tercer versículo: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora voy a llevarle de regreso a Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento de amor y gracia son cámaras de Cristo de tesoros escondidos. Él iluminó mi espíritu como una lámpara y descendí a las cámaras de Cristo de tesoros escondidos y encontré las riquezas de su gracia. Me convertí en un explorador de las cosas escondidas de Cristo y su luz iluminó el camino hacia ellas. Ahora me convierto en poseedor de esas riquezas. Son mías y vivo en la plenitud de mis riquezas en Cristo. Mire, ellas nos pertenecen. No hay lugar para la pobreza en Él. El Padre nunca me hizo ser un cristiano débil. Él no se agrada en nuestra debilidad. Algunos hemos pensado que todas las pruebas que nos vienen, Dios las envía, ¿no es cierto? Y el Padre no necesita al diablo para purificar y hermosear a los suyos. No. Estas pruebas y dificultades son inspiradas por Satanás y Dios nos ha dado la capacidad de saber esto ahora, y por eso estamos ocupando nuestro lugar y reprendiendo al autor de nuestros problemas y ordenándole que nos deje tranquilos. Hemos encontrado una extraña y dulce quietud en el corazón del amor. Verá, hemos entrado en nuestro reposo. No hay incredulidad en nuestro corazón, por muy grande que algo sea, por muy difícil que sea para el razonamiento humano. Aunque el conocimiento de los sentidos lo rechace muchas veces, estoy persuadido por la misma palabra viva de que Él es capaz de guiarme a todas las riquezas de la obra terminada de Cristo. ¿Y cómo sé esto? He entregado mi espíritu al señorío de amor, he permitido que la palabra more en mí abundantemente y he llegado a conocer la realidad de estas verdades poderosas de redención. Capítulo 23. Consumado es. Quizá ninguna frase de los labios del Maestro se ha malinterpretado tanto como la que pronunció en la cruz. Consumado es. Juan 19:30. La mayoría hemos pensado que se refería a que había terminado su obra redentora, pero esto no es cierto. Su obra como sustituto tan solo estaba comenzando. No se consumó hasta que su sangre fue aceptada en la Corte Suprema del Universo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero usted pregunta, ¿a qué se refería cuando dijo, consumado es? Se refería a que había cumplido el pacto abrahámico del que, como recordará, formaba parte. Él nació del linaje de Abraham, fue circuncidado de niño y entró en el pacto abrahámico. Había crecido bajo las leyes que gobernaban al pueblo israelita, que eran hijos del pacto. Hay solo dos pactos reales en la palabra, el antiguo pacto y el nuevo pacto. El pacto abrahámico y el nuevo pacto en Cristo. Dios cortó ese primer pacto con Abraham. ¿Por qué usamos la frase cortar un pacto? Porque la palabra hebrea significa cortar un pacto. Casi todos los pactos hechos entre los hombres narrados en las Escrituras y guardados por los pueblos primitivos se solemnizaban mediante la sangre. Stanley nos da imágenes muy gráficas de pactos que cortó con los jefes en el corazón de África. Cuando los preliminares se habían terminado,
El compañero de Stanley ofrecía su muñeca al sacerdote, que hacía una incisión. El hijo del jefe, que iba a ser su representante, ofrecía su muñeca y brotaba la sangre. Después se frotaban las dos muñecas una contra otra y ambos probaban la sangre del otro. Ahora estos dos hombres se convertían en hermanos de sangre. Stanley y ese jefe se habían convertido en hermanos de sangre por sustitución. En África, Stanley y Livingstone ambos confesaron que nunca habían conocido un pacto solemnizado como este que se hubiera roto. Si un hombre lo rompía, sellaría su propia garantía de muerte porque la tribu no le permitiría vivir y maldecirles. Por eso el pacto abrahámico era el pacto más sagrado conocido para los pueblos primitivos. La circuncisión les permitía entrar en el pacto, porque cuando un hijo era circuncidado, el sacerdote tocaba esa sangre con su lengua, y ese niño se convertía en un hijo del pacto abrahámico. Cuando Israel había cruzado el Mar Rojo y había entrado en el desierto, Dios les dio una ley. Los 10 mandamientos era la ley del pacto. Les dio un sacerdocio porque la ley fue quebrantada y significaba la muerte de todos ellos. Así con el sacerdocio llegó la expiación, una cobertura para esa ley rota, porque la palabra hebrea traducida como expiación significa cubrir. Realmente no tiene otro significado. Los teólogos han leído todo tipo de cosas en la expiación, pero refleja simplemente una cobertura para Israel porque estaban espiritualmente muertos. Han roto la ley y significaba muerte para ellos si no se cubría. Así que cuando llegó Jesús, su primera obra fue cumplir el pacto abrahámico y ponerlo a un lado. Después el sacerdocio, el sacrificio y la ley se cumplieron y se pusieron a un lado. El libro de Hebreos cubre esto con mucha claridad. Romanos y Gálatas también demuestran sin ninguna sombra de duda que Jesús cumplió ese primer pacto, la ley, el sacerdocio y los sacrificios, de tal forma que cuando estaba en la cruz pudo decir consumado es. La palabra que no se había terminado aún hasta que se sentara a la diestra del Padre fue su obra como sustituto. Tuvo que morir por los pecados bajo el primer pacto y tuvo que morir por nuestros pecados para que su sustitución señalara en ambas direcciones, desde la incepción del pacto abrahámico hasta el gran trono blanco del juicio. En otros capítulos de este libro le hemos mostrado cómo estábamos identificados con Cristo en su sustitución, porque Él murió como nuestro sustituto. Él sufrió como nuestro sustituto. Nuestras iniquidades y nuestras enfermedades se pusieron sobre Él. Él fue hecho pecado con nuestro pecado. Los teólogos nos dicen que le fueron imputados. Si solo le fueron imputados, entonces la redención solo se nos imputa a nosotros y no estamos redimidos. Si la justicia solo se nos imputa, entonces la vida eterna y la nueva creación solo se nos imputa. En 1 Corintios 15:3 dice que Él murió por nuestros pecados. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:21 al 26. Esto muestra más allá de toda sombra de duda que Cristo realmente fue nuestro sustituto, que ocupó nuestro lugar, pagó el castigo de los pecados bajo el primer pacto y cumplió las demandas de la justicia por nosotros para que el nuevo nacimiento se pudiera convertir en un hecho legal. Él no solo ha hecho nuestra redención y nuestra justicia un hecho legal, sino que hizo posible que Dios nos pudiera recrear, aceptarnos en su familia, honrarnos como hijos e hijas en términos legales. Cuando estaba en la cruz y Jesús dijo, consumado es, comenzamos a entender que no hacía referencia de ningún modo al problema del pecado, al problema de la
redención y al hecho de reducir a la nada a Satanás. Como nos dice Pablo en Hebreos 2:14, quiero que entienda claramente que hay tres fases de la obra de Cristo conectadas con nuestra redención. Primero fue su obra, con la que llevó a cabo su primer caminar terrenal, tratando el primer pacto y todo lo perteneciente al mismo. Segundo, su obra sustitutoria, que comenzó cuando fue hecho pecado en la cruz y fue consumada cuando llevó su sangre al lugar santísimo celestial y fue aceptada ahí por nosotros. Tercero, su ministerio hoy a la diestra de la majestad en las alturas. Ese ministerio tiene que tratar la preservación y el cuidado de la iglesia. Él está ahí como nuestro gran sumo sacerdote, como la certeza del pacto, como nuestro Salvador, como nuestro mediador, nuestro abogado y nuestro Señor.